Muy buenos días. Hoy vamos a dialogar acerca de un extenso periodo, la prehistoria. La palabra prehistoria, que da cuenta de haberse producido antes de la historia, tiene que ver con un extenso periodo que va desde la aparición de los primeros homínidos, más o menos 3 millones de años, hasta la invención de la escritura. Claramente esta es una manera de organizar el conocimiento, pero que no necesariamente tiene mucho que ver con la vida de estos seres, ya que si nosotros entendemos a la historia como una experiencia humana que requiere de la narración, requiere volver a recrearla, bueno, seguramente el hombre del Paleolítico superior, el hombre moderno que somos nosotros, también tuvo historia. Y también tuvo la necesidad de dejarla en sus mitos o en sus manifestaciones artísticas. Pero bueno, vamos a tomar esta denominación convencional, así como las divisiones internas, paleolítico, neolítico, de acuerdo a los hallazgos de piedra, paleolítico inferior, medio, superior. Y en este paleolítico superior ya nos vamos a encontrar neolítico, con la sedentarización y bueno, las nuevas formas de vida y de modos de producción. ¿Qué pasó en este extensísimo paleolítico? En primer lugar, vamos a disentir con una manera de haber entendido la prehistoria, que tiene que ver con el evolucionismo, y que comprendía que había una evolución lineal, gradual, que de alguna manera era biológica y se consolidaba con la adquisición de la cultura, que era una sola línea. Y de hecho las ilustraciones que se hacen al respecto dan cuenta de esa mirada. Hoy sabemos que no es así, que los hallazgos nos demuestran que hubo una gran diversidad y nos ayuda también la genética para saber que eran diferentes homínidos y que de ninguna manera fue lineal, sino más bien se trató de, una, de cambios esporádicos, tal vez en muchos aspectos también azarosos, pero que de ningún modo fueron o dieron cuenta de una linealidad, sino que fueron diferentes especies que surgieron, compitieron, coexistieron y de hecho poblaron el continente, digamos, poblaron el planeta, del continente africano, poblaron el planeta. De modo que a partir de estas premisas vamos a tratar de recorrer este trayecto de la coevolución, de una coevolución que une a la biología con la cultura en una mirada de retroalimentación y en ningún momento separadas. La naturaleza y la cultura fueron juntas. Entonces, desde aquella aparición de los Australopithecus en los bosques del sur de África, el Anamensis, el Afarensis, de los cuales tenemos con una denominación realmente muy cálida a Lucy. Luego vamos a encontrar 4 especies de Homo, el, el Homo boisei, que comía vegetales, me río porque hoy se llevaría bien con muchos
en esta comida de vegetales, estas dietas vegetarianas, con un aparato masticador muy importante. Luego tenemos al Rudolfensis y finalmente vamos a tener al Homo habilis, que nos interesa a nosotros porque, bueno, aquí sí, ya vamos a pasar a un comportamiento complejo, de rasgos no humanos a un comportamiento complejo, y vamos a tener al Homo habilis que va a crear un elemento de piedra, lascas. ¿Para qué? Bueno, porque tiene un objetivo económico, que es obtener la carne. Y entonces se va a ayudar de esos elementos de piedra profundamente rudimentarios, pero que implicaron una organización, implicaron reglas, y claramente estos carroñeros, porque no eran cazadores precisamente, eran carroñeros, comenzaron a organizar esta manera de traer las piezas al escondrijo y de postarlas y de organizarse cooperativamente, surgiendo poco a poco estos vínculos de solidaridad. Miren qué importante es todo esto, porque estamos hablando de prácticamente 2.500.000 años atrás, 2 millones, podemos decir casi 1.800.000, aparece el Homo erectus orgaster. Ya, fíjense, había comido carne. Esto ya le había dado un cerebro más voluminoso. Recordemos que el cerebro pasó de 500 centímetros cúbicos a 1.350 en el hombre moderno. O sea que ese cerebro voluminoso que come carne y que tiene un cuerpo mucho más parecido al hombre moderno, va a tener estrategias de subsistencia más sofisticadas, va a tener formas de socialización, tramas de socialización mucho más complejas. Y sabemos que su aparato cognitivo tiene ya, o está comprometido en él, una mejora psicomotriz. ¿Por qué? Porque encontramos elementos de piedra con filo, las hachas, encontramos bifaces, simetrías. Fíjense qué interesante, porque allí ya encontramos elementos diferentes. Y en los dos, probablemente, haya habido en el primero, en el Homo habilis, una imitación de comportamientos de los primates, pero hubo una flexibilidad en sus comportamientos, una adaptación al ambiente ecológico y, por sobre todo, una conciencia, aunque sea mínima, del otro. ¿Por qué? Porque estos cambios en la cultura, porque son cambios claramente culturales, van a mostrar la necesidad de una transmisión. O sea, hay un aprendizaje y hay una transmisión. Claramente la coevolución está bien marcada. Hay cambios culturales, las piedras, por la necesidad de una alimentación diferente, como es la carne. La carne va a traer un desarrollo cerebral, y ese desarrollo cerebral, mejores capacidades cognitivas. Y esas capacidades cognitivas van a traer claramente
la resolución de nuevos problemas, nuevos desafíos que van a poder crear nuevos elementos de cultura y al mismo tiempo su cerebro continuará desarrollándose. Es este hombre, Erectus Orgaster, el que va a migrar y que se va a expandir por diferentes lugares del planeta. Luego vamos a tener claramente a diferentes especies que se van a ir incorporando. Dentro de estas especies vamos a tener a un hombre antecesor en el 800.000 que va a España. Vamos a ver una versión anterior o pre-neandertal, que es el Homo heidelbergensis, y vamos a llegar a Neandertal, donde no podemos encontrar elementos en este Neandertal de tipo modernos. Ya después lo vamos a ver por qué, pero este Neandertal sí coexiste con un Homo que venía del África entre el 150.000 y el 100.000, y que prácticamente se incorpora al hábitat del Neandertal, pero no hay evidencia de mezclas, evidencia biológica de mezclas entre las especies. Por eso no podemos hacer una linealidad. Lo que sí podemos hacer, justamente, es ver cómo la cultura se va incorporando, cómo de alguna manera, los instintos van retrocediendo y van siendo reemplazados por la cultura, y vamos llegando a este Homo sapiens sapiens que somos nosotros, que es el hombre moderno, ya en el 40.000, en este Paleolítico superior. Claramente ya habíamos pasado por el manejo del fuego en el 500.000 o 200.000. Fue muy importante porque esto trajo cambios fundamentales en la manera de vivir, en la manera de obtener y cocinar los alimentos. Y vamos a tener a este hombre de Neandertal muy habilidoso en muchos aspectos, con técnicas realmente interesantes en la caza, pero que no se le conocen elementos simbólicos. Se sabe que enterraba a sus muertos, pero no hay ajuar. Sí, en algunas investigaciones se ha encontrado polen en las tumbas, pero más adelante. Es muy interesante eso, porque es muy probable que, al igual que nos pasa a nosotros, le llevaran flores a sus muertos. Esto va a pasar en el Homo sapiens sapiens, que ya tiene un aparato simbólico, tiene ajuar funerario, tiene indicios de creencias. Y vamos a contar un poco qué pasó. ¿Qué pasó con este desarrollo cognitivo? ¿Cómo se produjo esto? Bueno, hay autores que proponen que hay dos conceptos que no se pueden dejar de lado, que son la creatividad y la innovación. En los dos interviene la imaginación. La creatividad es producir un comportamiento, una idea que sea a la vez nueva y útil. Y la innovación es introducir esa idea o comportamiento nuevo y útil. Por eso, a lo mejor el creador no es el mismo que lo difunde. Y hay dos momentos. Hay un momento de integración de esos conocimientos, de esos aprendizajes anteriores, que da lugar a la creatividad. Y en un segundo momento hay una resolución, es decir, se perpetúa ese conocimiento. Por eso hablamos de aprendizajes
y hablamos también de transmisión. Todo eso pasó en este largo proceso de hominización. Todo eso, más el desarrollo cognitivo que lleva al comportamiento del hombre moderno, al comportamiento simbólico. Dice el antropólogo Cassirer en un libro muy hermoso que se llama Antropología Filosófica, que más que un animal racional, el hombre moderno se convirtió en un animal simbólico. Pero claramente este comportamiento nuevo y diferente, con creatividad e innovación, lo trae de las especies preexistentes. Es decir, hay algo que no sabemos, y es cómo nuestro cerebro convierte una masa de descargas eléctricas y químicas en lo que experimentamos como conciencia. Lo que sí sabemos es que el pensamiento simbólico lo obtiene de un momento anterior, precursor de un estado no humano. ¿Y por qué? Bueno, se arriesga a que probablemente hubiera habilidades latentes, porque ya sabemos que probablemente en el 600.000 o 400.000 emitieran sonidos, podían escucharlos, tal vez alguna manera de recrear esos sonidos y de entenderlos. En realidad no lo sabemos, pero no se había llegado a esa habilidad que se trae y que por algún estímulo cultural se activa. Y entonces entendemos que el lenguaje no es nada más que un medio de expresar ideas y experiencias. Es fundamentalmente el pensamiento, el proceso de pensamiento propiamente dicho, que involucra nombrar y categorizar objetos y sensaciones de nuestro mundo exterior e interior. Este universo simbólico se va a crear. Vamos a crear símbolos mentales y los vamos a hacer entrar en relación, asociarse unos con los otros. Esto es el lenguaje, este aparato simbólico que nos permite a partir de allí comunicarnos y que seguramente va a tener que ver con una convención, con ponernos de acuerdo en qué significan esas palabras. Y al decir qué significan, recordamos el concepto de cultura de Clifford Geertz, a quien lo tomamos para el concepto de coevolución y también para el concepto de cultura, que dice que la cultura es la trama de significados, en función de la cual el ser humano interpreta su existencia y su experiencia y conduce su acción. Es decir, que estos seres humanos, estos animales simbólicos del Paleolítico superior, ya con una capacidad cognitiva desconocida, no solo pueden construir estos significados, sino que a partir de ellos pueden actuar, pueden decidir, pueden ser conscientes de un pasado, de un presente y de un futuro. Pueden proyectar. Claramente alguno de los homínidos anteriores tuvo una idea mental para decidir dónde estaba la piedra que necesitaban, cuál era mejor, seguramente. Pero esto de lo que hablamos es la conciencia, son las representaciones. Por eso puede crear arte, puede crear música, puede relacionarse de manera explícita con los demás. Esta conciencia es lo propio de los seres humanos. Por eso
es muy interesante porque se analiza después si fue cazador, si fue recolector. De hecho, se hacen muchas investigaciones, incluso con cazadores recolectores, etnografías de cazadores recolectores actuales, para tratar de imaginar los contextos anteriores, cosa que es muy difícil. Pero de todos modos, lo que yo creo que es importante, y aquí quiero detenerme, en que la prehistoria en el aula tiene que ser imprescindible, porque aquí estamos nosotros, porque si dejamos la piedra de lado, que es en general lo único que se enseña, es decir, analizamos y anotamos cuántos objetos de piedra, yo propongo que pensemos otra cosa, que pensemos a esos seres que iban caminando y que de pronto se miran, y como dice Erich Fromm, ante el miedo de la separatidad se toman de la mano y deciden caminar juntos. Y aparece el valor de sentido, la necesidad de hacer algo para alguien. Por eso la solidaridad, la cooperación. Por eso yo creo que no sobrevive el más apto biológicamente. Sobrevive el conjunto que puede ayudarse, porque aparece ese vínculo primordial del cuidado a los niños, del cuidado a los viejos. Se construye el género, que es cultural, no biológico, a partir de relaciones biológicas entre los sexos, pero también de relaciones culturales, de imaginarios, de comprensión del aparato simbólico en las representaciones. Allí está esa mujer que hará diferentes actividades de acuerdo a lo que se necesite. Allí estará ese hombre que va con ella, ese niño. Y esto es la naturaleza humana. Fíjense cuántas cosas podemos enseñar en el aula. La construcción del amor como un valor de sentido. Como digo yo en mis estudios, la categoría de análisis que incorporo, las pequeñas visiones cotidianas que explican esa praxis y que tienen que ver justamente como, no pequeñas porque son simples, sino pequeñas porque son de todos los días, pero que implican un valor de sentido. Son misiones, las hago para algo, para alguien. Esto es, entiendo yo, humildemente, lo que preservó al género humano, lo que lo mantiene aún hoy. No tal vez la supervivencia del más apto, sino estos lazos de solidaridad, de cooperación, de amor, estos vínculos que estrechan el cuidado. Por eso recuerdo una frase de Henri Lefebvre, que es un filósofo, que dice que en realidad estamos aún humanamente en la prehistoria, porque nos ocupamos de cualquier otra cosa intrascendente, de los fetiches, y no de tres cosas que son fundamentales: la felicidad, el amor y la muerte. Yo no sé si están así, pero yo creo sí verdaderamente que en este camino de la coevolución nos debe faltar un trayecto. Bueno, yo les propongo que ese trayecto lo hagamos tomados de la mano, con ese vínculo del amor que nos decía Erich Fromm, y pensando en el otro, en esta gran diversidad que nos define y que a la vez nos enriquece. Bueno, nos vemos otra vez